¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias. Semana con mucha información, muchos temas que vamos a compartir con ustedes, como lo hacemos siempre, cada semana en este programa que se emite a través del canal 6 de Cablevisión Digital, a través del canal 17 de Davitel y a través de www.cn247.tv y nuestras redes sociales. Vamos ya a arrancar el programa de hoy con estos títulos. La entrevista de la semana, hoy tenemos una entrevista exclusiva que hizo nuestro compañero, editor de Energía de Prima Multimedios, Fernando Castro, a Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. Estuvieron charlando puntualmente sobre el proyecto de ley para incentivar la producción de hidrocarburos que está por ingresar al Congreso de la Nación, algunos detalles a tener en cuenta y también otros temas que pudieron charlar en la entrevista de la semana. En el espacio de análisis tenemos la columna de Fernando Castro con la producción nacional de crudo, algunos números y consideraciones a tener en cuenta en estos días. En otro espacio de análisis, el mercado de los biocombustibles. Hubo un aumento esta semana en el precio de los biocombustibles. También tenemos el análisis de cómo impacta en el mercado este nuevo precio. Bueno, aquí estamos entonces para comenzar con el desarrollo de estos títulos y de otros más que tenemos para el segundo bloque. Así que los invito a que compartamos la entrevista de la semana. Les decía Fernando Castro, nuestro editor de Energía de Prima Multimedios, estuvo dialogando mano a mano con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, varios temas que pudieron charlar, que pudieron conversar y discutir, entre ellos el proyecto de ley de incentivo a la producción de hidrocarburos o la ley de hidrocarburos, así se la ha conocido, este borrador que estaba circulando, cuáles son los detalles que faltan y otros aspectos que pudieron también tocar en esta entrevista. Bueno, Darío, gracias por pasar también por Plus Energético, poder compartir esta charla, bueno, de la agenda de la actualidad del sector energético nacional y bueno, hacer un poco el panorama de lo que viene. Así que bienvenido a Plus Energético una vez más. Gracias a vos, Fernando, por la invitación y a todo el equipo de Plus Energético. Bueno, uno de los temas que manda o que se impone tiene que ver con la actualidad de lo que están enviando al Congreso o que está en manos del presidente, que estuvieron anticipando en las últimas semanas, que tiene que ver con la ley de incentivo al sector hidrocarburífero. ¿En qué instancia está? Después de esa serie de debates públicos que se estuvieron dando, reclamos de algunas provincias, bueno, la iniciativa del Gobierno Nacional, que por lo que sabemos está en manos de Alberto Fernández, ¿es inminente el arribo al Congreso? ¿Están haciendo algún diálogo por lo bajo con las provincias? ¿Cuál es la situación? No, la verdad que el presidente va a presentar el proyecto de ley, lo va a enviar al Congreso y estamos muy conformes con el producido. Un trabajo con todos los sectores involucrados, no solamente la industria, también los trabajadores, porque en cualquiera de nuestras decisiones siempre es con los trabajadores adentro, los gobernadores de la OFEP, y con quien me he ido sentando con cada uno y explicando y dando detalles de cada capítulo y qué cosas contiene y qué cosas no contiene el proyecto de ley. Bueno, la industria que te decía recién, así que creemos que es una herramienta, una buena herramienta, pero como toda herramienta, para que pueda ponerse a producir hay que utilizarla. En este caso, para tener dentro de este régimen de inversión, de promoción e inversión de hidrocarburos, bueno, por supuesto que al que más invierta es al que mejor le va a ir, pero es un proyecto de ley que nos permite estar atento a que todas las cuencas tengan actividad, está atravesado en su conjunto por un esquema de valor agregado nacional, o sea, cada vez más cosas hechas en pesos, y eso es muy importante. Tiene un capítulo específico
para entender que hay que, en esta industria, hay que tener perspectiva de género, y lo mismo en medio ambiente. Así que la verdad que, además del régimen general de petróleo, el régimen general de gas, los proyectos especiales donde también hay participación de las provincias, así que la verdad que es una muy buena herramienta. Solo se modifica la ley de hidrocarburos porque se crea la figura de la concesión de almacenamiento de gas, que era un tema que estaba pendiente. Después no se toca absolutamente nada más de esta norma, y es en general un régimen de promoción de inversiones. Lo que buscamos como objetivo, Fernando, es lograr un incremento de la producción y en función de ese incremento de la producción, saldos exportables que nos permita también traer divisas, fortalecer el Banco Central de la República Argentina, una estabilidad fiscal de tributos nacionales a 20 años y una estabilidad normativa con respecto a este régimen de promoción. Así que la verdad que estamos haciendo un gran trabajo. El presidente y la vicepresidenta se ven comprometidos. Alberto mismo el 1 de marzo en su discurso inaugural planteó que iba a elevar este proyecto, y bueno, ya estamos a pocos días de esa presentación. Te hago una más respecto a este contexto de la ley. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un intento de aprovechar políticamente de algunos gobiernos, del MPN, del gobierno neuquino? ¿Hubo algún cortocircuito ahí en esa coyuntura? ¿Cómo viste ese reclamo público? Que bueno, lo que vos decís es que hubo esos diálogos, que existieron, ese nivel de detalle. ¿Qué análisis te deja lo que pasó en la última semana, en los últimos 10 días? La verdad que el hecho de que se dé en el medio de una campaña quizás haya tenido que ver con eso, pero no he querido entrar ni contestar públicamente porque no tiene sentido. Nosotros estamos en gestión y estamos trabajando, y de hecho se ha notado, y me parece que se ha notado también mucho en la cuenca neuquina, las decisiones que ha tomado la Secretaría de Energía. Llevamos menos de un año en la gestión y los resultados de cuando llegamos ahora son muy notorios y positivos para toda la industria en todas las cuencas, pero creo que en la cuenca neuquina es donde también se nota, y bueno, los puntos que se han hecho públicos de que si están o no están en la ley, todos los gobernadores de los FEPI saben qué puntos están en la ley y cuáles no, saben que van a tener participación en cuanto a los proyectos especiales que se desarrollen en cada provincia. Por supuesto que la participación va a tener que ver con la provincia donde se desarrolla el proyecto, porque va a ser con consulta a esa provincia donde se desarrolla ese proyecto en particular. Depende cada uno de los proyectos especiales, es la participación de la provincia, y nos parece que eso es bueno, es positivo. No se toca nada de tributos provinciales ni nada por el estilo, por eso nosotros hemos sido en este sentido muy respetuosos y responsables, porque además cuando la ley se haga pública se termina y queda a las claras si esos puntos están o no están. Pero lo he hablado con todos los gobernadores, con cada una de las provincias, salvo con el gobernador de Mendoza, que no me he podido comunicar, pero seguramente en algún momento nos sentaremos. Pero con los gobernadores y con los ministros de los FEPI hemos tenido varios ida y vuelta, como también con los sindicatos, con todos los trabajadores, porque te repito, para nosotros lo importante es que el trabajador esté en actividad y no suspendido, y por eso entendemos que cualquier modificación o cualquier régimen de promoción es necesario saber cuál es la opinión de ellos, y lo mismo con las cámaras, pymes y por supuesto con toda la industria. Así que estamos contentos y entendemos que no hay lugar en este momento para utilizarlo de otra manera, y por eso no hemos salido a contestar públicamente estos temas. Darío, una de las noticias también de los últimos días tiene que ver con la salida o el regreso la salida desde el puerto de Bahía Blanca, ¿no?, del segundo barco regasificador. Uno entiende que el análisis que están haciendo desde la Secretaría y desde el Gobierno Nacional es que, bueno, los excedentes que produce el plan GASAR y esa particularidad del mercado doméstico en los próximos meses no va a requerir de más importaciones, básicamente, ¿no? ¿Está eso en juego? ¿Hay alguna otra variante que no estoy mencionando? Digo, como para tomar esa decisión, que en principio denotaría eso, ¿no?, que va a haber gas producido internamente, más alguna otra fuente de generación, no sé si de renovables o hidroeléctrica, ¿no? Venimos trabajando de una manera muy positiva con respecto al gas, hemos logrado frenar el declino, pero somos más ambiciosos con esto. Por eso tenemos como
proyecto prioritario la construcción de un gasoducto que nos permita transportar gas producido por trabajadores argentinos, con pymes argentinas que se suman de manera creciente a la cadena de valor, digamos, y en este sentido es importante el esquema del gasoducto, hacerlo si es el trayecto que hace Tratayén-Saliqueló, Saliqueló-San Jerónimo, bueno, hacerlo de manera completa, porque si no lo hacemos, sí ahí vamos a tener un problema para poder transportar gas del barco de Bahía Blanca en un futuro. Sí entendemos que en este momento estamos en una situación que pudimos tomar esa decisión, como así también tomamos la de que vuelva el barco, pero la verdad que somos optimistas con respecto al gas. Entendemos que hay que producir aún más gas argentino, hay que tener la capacidad también llevar a la región, a Chile, a Brasil, a Uruguay, así que en ese sentido se vienen tomando decisiones, y así como se tomó el Plan Gasar en un momento de incertidumbre, de pandemia mundial, donde a nivel global había incertidumbre, el presidente dio certeza, previsibilidad en su decisión y dio buenos resultados. Lo que pasa que se vio opacado por la baja hidroglicidad. Tuvimos con los problemas que son de público conocimiento, bueno, Yacyretá y varias hidroeléctricas generaron mucho menos, entonces también hubo que cubrir eso, pero entendemos que el panorama que viene con la obra importante que tenemos que hacer, bueno, va a significar mayor producción argentina, y también nos imaginamos en un futuro ya no necesitar los barcos, poder resolver de manera definitiva también el declino de Bolivia, todo eso reemplazarlo por gas nacional. Mencionabas también recién a Brasil, Chile como mercados potenciales para Argentina. Estuvo hablando hace unos días atrás el presidente de Brasil, Bolsonaro, como una declaración que acaso no habíamos oído antes con tanta contundencia, si bien en los últimos 2 años hubo pronunciamiento de ambos países respecto al gas de vaca muerta. ¿Hubo algún acercamiento en los últimos días, en las últimas semanas, algo adicional que bueno, pudiera poner en una perspectiva más de más visos de posibilidad, este vínculo, esta mirada que tiene Brasil también en función del declino del gas de Bolivia? ¿Hubo algún diálogo adicional después de las palabras de Bolsonaro? Sí, estoy en diálogo con el ministro Bento, estuve la semana pasada en un Zoom utilizando esta herramienta con el secretario de Energía de Brasil. Mañana me junto con Scioli y gente que viene del gobierno de Brasil de manera presencial en la oficina de la Secretaría de Energía, así que es un tema que nosotros estamos trabajando, de la misma manera como estamos trabajando con Chile, la posibilidad de canjear gas molécula por molécula, y eso va a ser muy ventajoso para nuestro país y también para el vecino país de Chile. Así que estamos en permanente contacto con los dos ministros de energía, tanto de Chile como de Brasil. Lo mismo hago con el de Uruguay, ya en una escala menor, pero estamos también trabajando en ese sentido para nosotros poder colocar gas argentino, exportar, conseguir divisas y ayudar a la región, sobre todo a la transición económica de la región, siempre es positivo. Uh-huh. Respecto a lo de Brasil, concretamente, ¿en qué instancia está ese diálogo? ¿En buscar financiamiento? ¿Brasil tiene posibles postulantes para ese financiamiento? Digo, ¿qué nos podés adelantar o contar respecto a lo que se está hablando con el gobierno de Brasil? Nosotros lo que queremos tener claro, Fernando, es la intención de comprometerse a comprar gas argentino con contratos a mediano y largo plazo. En función de eso, para nosotros es prioritario. Si la industria brasilera demanda gas, nuestro gas, qué tipo de contratos podemos llegar a tener para justificar una inversión como la que hay que hacer, y creo que eso es lo primero que hay que poner arriba de la mesa y digamos, hay que llevar a un acuerdo y un entendimiento en ese sentido, siempre en el mediano y largo plazo. Cuando vas al corto plazo, por supuesto, y hay una situación, te lo mencionaba recién, el problema de la velocidad que tenemos nosotros también lo tiene Brasil, hay una situación de urgencia, pero una inversión, como todas las inversiones en política energética, debemos ir a un esquema de mediano y largo plazo, reglas claras, que no se modifiquen. Esta es la manera de desarrollar una política energética que asegure el autoabastecimiento para el país, pero también nos permita
conseguir poder colocar parte de nuestra producción afuera y conseguir divisas y así fortalecer el Banco Central de la República Argentina en un circuito o en un círculo virtuoso donde esto significa más trabajadores con trabajo, más regalías para las provincias, una industria que se fortalece, nos especializamos, así que en todo sentido es un círculo virtuoso, pero que, te repito, tiene que ir un esquema de reglas y contratos de mediano plazo para que sea en realidad. También de esos compromisos internos, ¿no? ¿Qué análisis haces de esta coyuntura actual de la producción? Digo, del crudo está llegando a sus valores casi prepandemia, ¿no? Cerca de 520.000 barriles aproximadamente en el total nacional, 203.000 de Neuquén en los últimos datos de la Secretaría de Energía respecto a todo el periodo completo de julio pasado, los datos que se conocieron hace poco, los récords de fractura que se dan mes tras mes. ¿Crees que esta va a ser la normalidad de los próximos meses o hay ahí un factor tallando, digo, por un lado la recuperación, cierta recuperación económica, la llegada de las vacunas, algún incentivo a la movilidad, ¿no? La salida de esas restricciones a la movilidad? ¿Crees que es el escenario que se viene ya y que a partir de eso esto va a ser una línea, digamos, base para proyectarse o todavía hay un componente importante de incertidumbre en el mercado energético, en el sector energético? Hay un buen secretario de Energía. No, eso es chiste. Creo que en este menos de un año que llevamos, sí, los indicadores son muy positivos, se ha recuperado por decisiones que ha tomado el presidente y la vicepresidenta en función de apostar a un crecimiento y a establecer reglas claras que han devuelto o comenzado a devolver la confianza en un sector que miraba con mucha desconfianza luego de que los cambios de regla de juego eran muy seguidos y eso hacía que el inversor se retire y cuando no hay inversión perdemos todo y encima nos sale como sociedad mucho más caro porque hay que ir a buscar afuera un precio más alto de lo que podríamos producir acá. Eso se está revirtiendo, hay de nuevo una confianza, pero queda mucho por hacer. Por supuesto que también se recuperó el precio del barril, porque acordate que estuvo en valores bajísimos, pero me parece que se van tomando decisiones y se va generando ese círculo virtuoso que nosotros tanto apostamos. Y ahí, bueno, hay un margen donde todo esto se mueve, nosotros buscamos dentro de ese margen el punto más bajo, en función de que el costo en el bolsillo de todos los argentinos no sea elevado, la industria busca el punto más alto, entonces hay una tensión permanente, pero siempre moviéndonos dentro de un rango donde se aseguran las inversiones, que es lo fundamental que necesitamos todos. Creemos que viene un buen horizonte para las inversiones de hidrocarburos, por eso también el régimen de promoción de inversiones, pero también en renovables hemos sancionado una norma que le da un horizonte al 2030, en biocombustibles, una norma que da un horizonte a 2030, que también había una gran preocupación porque se vencía la ley y había como una incertidumbre, y en renovables estamos resolviendo muchos de los conflictos que quedaron y muchos de esos contratos que no iban ni para atrás ni para adelante, entonces con resoluciones vamos avanzando en ese sentido, pero también es algo que va a seguir creciendo, la producción de renovables permanentemente, y bueno, nos toca récord histórico de fracturas, como vos decías, nos toca frenar el declino y aumentar la producción de gas, pero entendemos que tenemos que ir por mucho más. En petróleo queremos generar saldos exportables que nos den la posibilidad también de garantizar divisas para el país, sin descuidar el autoabastecimiento o el mercado interno, y en renovables es algo que va a seguir creciendo, entendemos que hay que ir mejorando los costos, por eso también hemos ido a un esquema de costos promedio que ha permitido también bajar esos contratos, pero también la tecnología nos ayuda y nos juega a favor, pero todavía hay mucho por hacer. Se viene una seguidilla de vencimientos en las concesiones hidroeléctricas. Hay un relevamiento que están haciendo también desde la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Hay algún pronunciamiento de algunas provincias respecto a, bueno, en medio también de las PASO, y vas a acordar un poco también a esta disputa pública que hubo respecto a la ley petrolera, digo esto de los recursos de las provincias? ¿Cuál es la posición que tenés respecto a lo que hay que hacer en cuanto a las concesiones, luego de un régimen que duró un par de décadas? Digo,
¿Cuál es la mirada que hay respecto a esos recursos y, bueno, cuál es la negociación que se viene con las provincias o la mirada que tiene el gobierno nacional respecto a las concesiones hidroeléctricas? Primero, Fernando, lo que tenemos que hacer es un relevamiento muy exhaustivo de cuáles son las condiciones financieras, técnicas de cada una de las represas, en qué situación están, qué inversión necesitan para aumentar la potencia. Sobre ese esquema se van a tomar las decisiones, tanto el presidente como la vicepresidenta tienen en claro que hay que primero desarrollar este esquema, luego sentarnos y analizar cuál es la mejor herramienta a seguir. Nosotros somos parte de un gobierno que siempre entiende muy positivo que el Estado mantenga el control de eso, y creemos que estamos capacitados y preparados para hacerlo, pero hablar en el aire sin tener el detalle de cómo está la situación, creemos que es mejor terminar ese relevamiento, que la idea es comenzarlo en este segundo semestre, y terminarlo lo antes posible el año que viene, y nos va a quedar todo un año para tomar cuál es la mejor decisión y camino a seguir. En cualquiera de los esquemas entendemos que también es importante la participación de las provincias, como en todas nuestras decisiones, porque entendemos que este país que Alberto nos pide reconstruirlo de manera más federal siempre tiene que tener en cuenta la opinión de cada una de las provincias. Te hago una última pregunta, Darío, y desde ya agradeciéndote el tiempo. ¿En qué instancia está el diálogo con Chile respecto al oleoducto trasandino? Había un acercamiento durante el viaje que hizo Alberto Fernández, el presidente, meses atrás a Chile con Piñera. Bueno, esta necesidad que va a tener Neuquén de poder, o estos posibles excedentes que va a poder tener Vaca Muerta en los próximos meses, en función de la productividad de los pozos. Digo, ¿hay alguna obra que se esté encarando, algún pedido o algún trabajo en conjunto con Chile para poner en condiciones ese oleoducto que puede ser también una puerta de salida del crudo por el Pacífico? Sí, siempre es una buena herramienta. Hoy estamos ante una situación particular con Chile. De hecho, tengo el miércoles una reunión con Felipe Solá y estoy en contacto con Rafael Bielsa, bueno, por la situación que se ha dado, que excede la política energética, pero entendemos que desde la Secretaría de Energía tenemos que seguir trabajando en conjunto con las autoridades chilenas. Venimos realizando un buen trabajo, tanto para el crudo como para el gas, y yo creo que podemos tener buenas noticias. Sí, esperemos que se resuelva esta discusión que surgió en estos últimos días, que creo que no ayuda para nada. Hace referencia al planteo que hace Chile respecto a la situación de la potestad en el sur del país, esa divisoria, bueno, de un acuerdo también que ha trascendido producto de las tierras o los terrenos o la superficie que reclama como propia, ¿no? Darío, muchísimas gracias por estos minutos, por el diálogo, por renovar la charla y poder tener ahí una mirada actualizada de la gestión de la Secretaría y de cómo vienen los próximos meses y la mirada que tenés respecto a la política energética en lo que viene. Muchísimas gracias por pasar por Plus Energético, ¿eh? Gracias a vos, Fernando, y a todo tu equipo. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces, como les decía, la entrevista de la semana, en la cual Fernando Castro pudo charlar de varios temas con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Hacemos la pausa de Plus Energético de hoy y en el próximo bloque tenemos análisis de dos temas y también tenemos novedades con respecto a declaraciones y pedidos de la provincia de Neuquén a Nación.